Hermano Vladimir, Dios le bendiga poderosamente, siervo del Señor. Justamente a la congregación que le acompaña, sean bienvenidos para uno de ustedes, amadas hermanas y hermanos. Vamos a compartir la palabra del Señor en esta tarde. Este es un culto de enseñanza. Los días jueves, pues como Iglesia Evangélica Fuente de Oreb, es el día que utilizamos para poder ser enseñados como iglesia. Hemos venido hablando, Iglesia del Señor, hemos venido hablando sobre una diversidad de acontecimientos escatológicos o acontecimientos proféticos o acontecimientos futuros que la palabra del Señor nos lo habla. Ya hablamos de las 70 semanas de Daniel, ya hablamos del arrebatamiento de la iglesia, ya hablamos también que por qué la iglesia no pasará la tribulación acá en esta tierra, porque la iglesia se va con Cristo. Y ya hablamos también de los acontecimientos allá en el cielo. Amén. Cuando la iglesia va con Cristo, allá van a surgir ciertos acontecimientos. Amén, amada iglesia. Ya lo sabemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a suceder allá arriba en el cielo? Inmediatamente la iglesia vuelve con Cristo, allá en el cielo van a surgir ciertos acontecimientos que ya lo vimos, ¿verdad? ¿Cuáles son los acontecimientos que van a surgir allá arriba en el cielo? Dijimos el primero, ¿cuál era? Iglesia Señor. Dijimos la boda del Cordero es lo primero que va a surgir allá. Luego después, ¿cuál es el otro acontecimiento que va a surgir? Después de la boda del Cordero viene la cena del Señor, también la cena de la boda del Cordero. Y por último viene lo que es el tribunal de Cristo, donde la iglesia va a ser galardonada. Amén. El tribunal de Cristo hablamos de que no era para efectos de una condenación, sino que era para poder galardonar a cada uno según haya sido nuestra obra. Apocalipsis 22:12 dice: he aquí yo vengo pronto y me galardono conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10 de igual manera dice que tenemos que comparecer todos ante el tribunal de Cristo. Amén. Entonces ahora vamos a ver los acontecimientos que van a surgir acá en la tierra. La iglesia se va con Cristo y estamos allá arriba. Dijimos, ¿cuánto tiempo vamos a estar allá arriba? 7 años, dijimos. Amén, iglesia. 7 años allá arriba. Pero mientras la iglesia esté de bodas con Cristo, mientras la iglesia está en la cena de la boda del Cordero, mientras la iglesia está siendo galardonada, aquí en la tierra van a estar surgiendo una diversidad de acontecimientos. Amén. Nosotros allá arriba y aquí en la tierra va a surgir una serie de acontecimientos de los cuales vamos a comenzar a verlos en esta oportunidad. Bendito sea el nombre del Señor. Y quiero que lo tengamos claro. Hay una diversidad de acontecimientos, dentro de ellos unos simultáneos, otros, y en el mismo momento que esté desarrollando uno, se van a estar desarrollando otro tipo de eventos también. Pero yo quiero hablar en esta oportunidad qué es lo que va a surgir inmediatamente la iglesia se levante con Cristo. ¿Qué es lo que va a ser manifiesto acá? ¿Quién entiende eso? ¿Quién sabe qué es lo que va a surgir? Nomás la iglesia sea arrebatada y nos vamos con Cristo. ¿Qué es lo que va a surgir aquí en la tierra? Va a aparecer el hombre de pecado, como lo dice la palabra. Surgirá el anticristo. Y quiero que se vaya conmigo a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, y ahí vamos a leer una porción de las Sagradas Escrituras. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, del versículo 1 vamos a leer, amada iglesia, en adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando usted lo tenga, se pone sobre sus pies. Según de Tesalonicenses capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Lo tenemos, iglesia del Señor. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al poder del Espíritu Santo. Allí tiene un título y el epígrafe dice: manifestación del hombre de pecado. Dice la palabra: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, dice la palabra, os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por
por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido, dice, de que el día del Señor está cerca. Amén. Dice el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste, dice, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual, dice la palabra, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar, dice la palabra, por Dios. Sigue diciendo el versículo 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces, dice el versículo 8, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, gloria al Señor, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, dice, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, que Jehová lo reprenda, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén, amén, iglesia. Puede sentarse, bendito el nombre del Señor. Gloria a Cristo Jesús. La palabra del Señor nos lo habla, amada iglesia, de ciertos acontecimientos que se van a dar bajo el contexto de algo que va a surgir acá en la tierra. Yo le dije a usted por qué la iglesia no pasará la tribulación, y se lo dije claramente el por qué. Romanos capítulo 5 versículo 9, leímos ahí. Isaías capítulo 61 versículo por ahí 7. Apocalipsis capítulo 3 versículo 10. Y así sucesivamente leímos varios versículos que nos dan referencia del por qué la iglesia no pasará la tribulación. Cuando la iglesia muere con Cristo, acá en la tierra va a comenzar desde ese momento, óigame bien, desde ese momento, como lo hablamos, estamos ahorita en un periodo que se llama el periodo de la gracia. Amén. El periodo de la gracia. Cuando el profeta Daniel habló en Daniel capítulo 9, en el versículo 24 y 27, cuando él dice que cuando le fuera quitada la vida del Mesías, allí se estarían cerrando 69 semanas. Entonces, desde la muerte de Cristo para acá, vivimos por gracia. Amén, iglesia, cuando venimos acá. Usted y yo estamos por gracia. Enciéndame la luz de afuera, por favor. La iglesia estamos por gracia. ¿Por qué razón? Porque este tiempo que estamos viviendo no cuenta en el calendario de las 70 semanas. ¿En qué momento va a comenzar a correr la última semana, que es la semana número 70? ¿En qué momento va a comenzar a correr? La semana número 70 comenzará a correr desde el momento que la iglesia sea levantada y nos vayamos con Cristo. Amén, iglesia. Desde el momento que la iglesia sea levantada y nos vamos a ir con Cristo. Amén, iglesia. ¿En qué momento se dará eso? Ni usted ni yo lo sé. Si hay alguien que diga que cuándo va a ser la venida de Cristo, es un mentiroso, es un charlatán, es un farsante, porque la palabra del Señor no nos lo dice. La palabra lo único que me dice es que hay que estar listos, que tenemos que estar preparados. Amén, iglesia, porque en cualquier momento sonará esa trompeta, amén, y con voz de mando se la palabra
Y es donde vamos a entrar a lo que es la semana número 70. ¿Cuántos años dijimos que la iglesia va a estar con Cristo ya? Son 7 años. Amén, amada iglesia. Son 7 años. Y entonces van a ser 7 años aquí en la tierra. La iglesia va a estar de bodas con el Cordero, de cenas con el Cordero, siendo galardonado con el Cordero durante 7 años, mientras la gente que se haya quedado aquí en la tierra va a comenzar a entrar en un proceso que se le llama la tribulación. La tribulación. La tribulación se divide en dos partes. La primera es la tribulación, que son 42 meses o 1360 días. Y la segunda parte se le denomina la gran tribulación. Amén, ¿no, iglesia? Amén. La tribulación, la primera parte, 42 meses, y la segunda parte es la gran tribulación. Entonces, inmediatamente la iglesia se vaya con Cristo, surgirá acá algo. Entramos a esos 7 años de la tribulación, pero va a surgir lo primero que va a surgir. Que alguien dijo por ahí, surgirá el anticristo. Surgirá el anticristo. Entonces, cuando hablamos, iglesia del Señor, de la tribulación, quiero que entendamos algo de esta tarde. El concepto de tribulación es un aspecto significativamente escatológico que está dentro de lo que es la escatología cristiana, porque hablamos de un acontecimiento a futuro. Se refiere, amada iglesia, cuando hablamos de la tribulación, se describe como un periodo de pruebas y sufrimientos que ocurrirán antes de la segunda venida de Cristo. Óigame, se refiere a un periodo de sufrimientos que sufrirá la gente acá en la tierra antes de la segunda venida de Cristo. Que yo ya le expliqué a usted, el arrebatamiento de la iglesia no es la segunda venida de Cristo. Ese es el rapto para la iglesia. La segunda venida de Cristo es cuando Él ya no va a venir con lazos de amor y de misericordia. Él va a venir a regir con vara de hierro, dice la palabra de la iglesia. Él va a venir a regir con vara de hierro a las naciones, la iglesia. Cuando Él vino con amor, así como la palabra dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Él murió por ustedes, murió por mí. Él ha muerto por toda la humanidad. Pero cuando Él venga en la segunda venida, Él ya no va a venir como un cordero. Él va a venir como un poderoso guerrero, misma iglesia. Él va a venir a imponer juicio, a regir con vara de hierro a las naciones, a los que le traspasaron, dice la palabra, donde todo ojo le verá. Todo ojo le verá, y los que le traspasaron, dice la palabra. Amén, iglesia, Señor. Entonces, esta es la segunda venida de Cristo acá en la tierra. Pero antes de que venga la segunda venida de Cristo, estamos hablando del periodo de la tribulación. Entonces, la tribulación, hablábamos que se describe como un periodo de pruebas, un periodo de sufrimiento que ocurrirá antes de la segunda venida de Cristo. Este periodo está representado en varios libros de las Sagradas Escrituras. Especialmente lo registra Apocalipsis. De igual manera también lo registra Daniel, lo registra Mateo y lo habla también Tesalonicenses, la parte que hemos leído por acá, entre otros libros. Entonces, quiero que entendamos algo por acá. El comienzo de la tribulación se entiende generalmente que va a ser un periodo de 7 años, como lo dijo mi hermana por ahí, divididos en 2 partes o en 2 mitades, 3 años y medio cada uno, equivalente a 42 meses cada una de esas partes. El inicio de este periodo está marcado por la firma, óigame bien, el inicio de este periodo, estamos hablando de la tribulación, está marcado por la firma de un pacto que figurará entre el anticristo y la nación de Israel. El pacto que habrá entre el anticristo y la nación de Israel. Amén, iglesia. Es por eso que la gente se va a confundir. ¿Por qué? Porque va a haber una paz aparentemente, va a ser una paz ficticia, irreal. ¿Por qué? Porque va a ser un
entre Israel, entre la nación de Israel y el anticristo. Este evento es bien importante, quiero podernos entender, porque este evento de esa aparentemente paz va a conducir a lo que se le llama una destrucción posteriormente. Entonces, en el libro de Daniel se habla sobre la mitad de esa tribulación, se habla cómo está dividido. Él confirmará, dice en Daniel 9:27, Él confirmará un pacto con muchos por una semana. Oiga lo que dice la palabra. Él confirmará un pacto con muchos por una semana. Y a la mitad de la semana, ¿cuál es esa semana? Es la semana 70. Y a la mitad de la semana, estamos hablando de los primeros 42 meses, pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda. Y en el templo se establecerá una abominación que causa desolación hasta que la destrucción sea decretada y se derrame sobre él. Los versículos de la Biblia, Iglesia del Señor, que están relacionados con esta manifestación del hombre de pecado, hablamos, por ejemplo, Daniel capítulo 9:27, hablamos también de Apocalipsis, del capítulo 13, del 1 hasta el versículo 8, más o menos lo habla por ahí del anticristo, porque ya del 9 en adelante, y específicamente en el 11, habla ya de lo que es el falso profeta. Entonces, Apocalipsis 13, del 1 al 8, habla de la bestia, que es lo que se le llama al anticristo. Y Daniel 9:27 lo habla también. También lo habla el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 15, y Marcos 13:14. Por si usted quiere tomar nota e ir a estudiar detenidamente ahí en su casa. Entonces dijimos que lo primero que surgirá es el ascenso del anticristo. El ascenso del anticristo. En pocas palabras, es lo que va a ser manifiesto. Eso es lo que va a suceder. Usted y yo no vamos a vivir eso. Amén. Amén. Yo ya se lo digo a usted. Porque el anticristo va a aparecer cuando comience la tribulación. Pero la iglesia no pasará la tribulación. Usted y yo no vamos a pasar la tribulación. Aquel que crea que se va a quedar en la tribulación, se va a quedar, no hay problema. Pero yo no me voy a quedar en tribulación. Yo me voy a ir. Y cuando yo me vaya, el Espíritu Santo de Dios se va a ir conmigo también. Amén, iglesia. Dice la palabra, la Biblia, la porción que hemos leído, Tesalonicenses, más claro no lo puede hablar. Y dice Tesalonicenses, comienza hablando el apóstol Pablo con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión, dice, con Él. Como que dice, la iglesia se va a reunir con Él allá. Os rogamos, hermanos, ¿qué es lo que está hablando Pablo? Que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar. Como que dice, no seas fluctuante, no seas cambiante en tu forma de pensar. ¿En quién tú piensas? ¿Cómo está tu pensamiento alineado? Tu pensamiento tiene que estar alineado allá arriba en el cielo. Venga a la iglesia. Mi pensamiento y tu pensamiento tiene que estar alineado con las Sagradas Escrituras. ¿Ven? Si viene alguien por ahí con un evangelio diferente, sea anatema, dice el apóstol Pablo. Venga a la iglesia. Porque hay un montón de gente que se ha levantado, que andan enseñando un evangelio que no tiene nada que ver con la palabra. Nada menos, se lo voy a decir ahorita. ¿Ya vieron una persona que se ha levantado con un evangelio por ahí que está hablando de la cuarta dimensión? Que dice que Dios Padre, aparte de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, hay alguien más superior a ellos que se llama Elión. ¿No lo han oído? Eso está de moda ahorita. Entonces ya no son tres personas. Cuando la Biblia dice Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pero esta persona está diciendo ahora que ya son cuatro. Dice que ya es Elión. Y Elión dice que es la esencia. Cuando la palabra del Señor dice que Dios existe desde la eternidad y hasta la eternidad. Él vive desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Sí? Es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. ¿Me llama la iglesia? Pero hay un montón de gente que le está creyendo a esta persona que se ha levantado con esta herejía. Y entonces que le están creyendo. Pero Pablo dice que nadie nos mueve en nuestra forma de pensar. Que nadie te mueve lo que tú has creído. ¿Me llama la iglesia? Aunque suene bonito, aunque suene gracioso, atractivo, no, de ninguna manera. Escudriña palabra. ¿Me llama la iglesia? Cuando
de esta tierra. Mi único interés es predicar la palabra. Y es esta palabra bendita, mi amada iglesia, esta palabra sagrada que el Señor me ha ordenado que la predique, que la enseñe. Y la iglesia tiene que ser enseñada a través de esta palabra. Y entonces dijo el apóstol Pablo, nadie os dice que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Como que dice, mantente firme. Nadie te puede mover para allá y para acá. Tú sigas manteniéndote firme en lo que has creído. Amén, iglesia. Porque la venida de Cristo se aproxima. Y dice el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste, dice la palabra, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. Amén. La apostasía. Mire cuánta gente se vuelve apóstata a la palabra del Señor. Cuánta gente se vuelve apóstata a la palabra del Señor. Ya no vamos a ver cuando la Biblia habla del anticristo. Lo habla la carta de Juan, primera carta de Juan, la segunda carta de Juan lo habla también, creo que lo habla también Mateo, lo habla también Tesalonicenses. Cuando estamos hablando, amada iglesia, de la persona que se quiere oponer a lo que el evangelio de Cristo, esa persona se constituye, en pocas palabras, un anticristo, porque está contrario al evangelio de Cristo. ¿Cuánta gente está predicando un evangelio que no tiene base, que no tiene a saber de dónde se lo han inventado? ¿Cuánta gente? Y la gente le está creyendo, y la gente lo está siguiendo. Pero usted y yo, iglesia, por eso es mi empeño tan grande para usted como iglesia, es decirle, iglesia, lea palabra. Iglesia, estudie la palabra. Cuando una iglesia es enseñada a través de la palabra, es una iglesia que tiene claro sus principios, tiene claro su convicción. Por eso Jesucristo dijo, escudriñad las escrituras, porque os parece que en ellas encontraréis la verdad. San Juan 5:39 nos está diciendo, escudriñad las escrituras. ¿Qué está diciendo? No te está diciendo léelas, te está diciendo escudriñalas, analízalas, profundízalas en la palabra y vas a acrecentar en tu conocimiento. ¿Qué dijo el profeta? Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. El pueblo fracasa, el pueblo pierde porque le falta conocimiento. ¿Y por qué conocimiento? ¿Qué? Conocimiento de la palabra. Entonces hay que tener mucho cuidado. A mí me sorprende cuando yo veo que hay gente que va a venir el profeta tal, va a venir el tal, y ahí van siguiendo a él. No, la palabra no es lo que voy diciendo, dice la palabra, y estas señales seguirán a los que creen en su nombre. Mira la iglesia, estas señales seguirán, dice, a los que creen en su nombre, echarán fuera demonios, dice la palabra. Mira la iglesia, la palabra me lo dice, Jesucristo me lo confirmó. Os doy poder y autoridad sobre los demonios, os doy poder y autoridad sobre toda enfermedad. Lo dice la palabra. No me está diciendo que yo voy a estar siguiendo al profeta. No, las señales nos van a seguir a nosotros porque la palabra sí lo dice. Pero la gente donde dice va a venir fulano de tal, ahí van corriendo. Ahí van corriendo. Yo no digo que Dios no puede utilizar a un siervo, ¿cómo no? Pero llega un momento que la gente lo que hace es hasta idolatrar a ese hombre, hasta idolatrar a esa mujer. Y no tendría que ser así, de ninguna manera. La adoración le pertenece solamente al Dios de los cielos. Amén, iglesia. La adoración, gloria y honra siempre va a ser para nuestro Dios. Amén. Porque Él es la fuente de vida, Él es la fuente de poder. Amén, la iglesia. De Él nace todo milagro, de Él viene toda dádiva y todo don perfecto. No viene de ningún hombre de esta tierra, viene de arriba, viene del Padre Dios, viene del eterno, del soberano y sublime Rey. Pero la gente se confunde. La gente está siguiendo a hombres en lugar de estar siguiendo a Dios. ¿Pero por qué? Porque desconocen la palabra. Entonces dijo el apóstol Pablo, mire lo que dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Eso es lo que dice Pablo, ¿sí? Y entonces cuando hablamos de la ascensión,
del anticristo, estamos hablando de un personaje que va a haber ciertos aspectos que van a surgir acá. Este personaje va a estar asociado con el engaño, con el control económico, pero estoy hablando algo a nivel mundial, con el control político a nivel mundial, con el control religioso a nivel mundial. Entonces, yo quiero que entendamos algo en esta hora, para que usted pueda entender qué significa el anticristo. Automáticamente se nos viene a la mente y dice, algo que se opone a Cristo. Así. Pero esta palabra tiene un significado más profundo todavía. Y quiero comenzar por ahí. ¿Qué significa el anticristo? Anticristo significa contrario a Cristo. Oigan bien lo que les estoy diciendo. Anticristo significa contrario a Cristo. En el español se entiende contrario a Cristo, pero en el griego tiene otro significado. En el griego se entiende que es en lugar de Cristo. En el español entendemos que algo que es contrario a Cristo, pero en el griego lo entendemos que en lugar de Él, como que dice, el que ocupa el lugar de Él. Eso se le llama anticristo en el griego. Por lo tanto, un anticristo es todo aquel que sustituye, un anticristo es todo aquel que sustituye la enseñanza del verdadero Cristo por la enseñanza de un Cristo falso. ¿Me lo entendemos, iglesia? Entonces, en el español hablamos que el anticristo es aquel que es contrario a Cristo, pero en el griego es aquel que sustituye a Cristo. Como que dice, Cristo se quitó y voy a ocupar el lugar de Él. Eso es en el griego. Quiero que me preste atención porque voy a explicar algo por acá. Entonces, si hablamos ese que sustituye a Cristo, hay algo por allí en una iglesia que nosotros la conocemos como la iglesia tradicional. En la iglesia tradicional hay ciertos aspectos bien importantes por ahí. Y quiero tocar uno. Usted ha oído que en la iglesia tradicional le llaman el vicario de Cristo. ¿Han oído ustedes mencionar eso, verdad? ¿Ya han oído mencionar la palabra vicario de Cristo? En la iglesia se oye y se menciona ese término del vicario de Cristo. Pero ¿quién es ese vicario de Cristo? Entendamos que ¿qué es vicario de Cristo? Si estábamos hablando que el anticristo es el que es contrario a Cristo en el español y en el griego es aquel que sustituye a Cristo, entonces la iglesia católica romana, ellos utilizan, y esta palabra del vicario de Cristo, ¿a quién se lo dan? Se lo dan al Papa, que dice que él es el vicario de Cristo. Pero veamos qué significa entonces vicario. Vicario significa sustituto. Entonces está diciendo que si el vicario de Cristo es el Papa, está queriendo decir que el Papa es el sustituto de Cristo acá en la tierra. Oiga que tremendo. Está diciendo que si él es el vicario de Cristo, y vicario significa sustituto, está diciendo que él está sustituyendo a Cristo acá en la tierra. ¿Cómo ve usted eso? ¿Cómo? Entonces, venimos acá. El título de vicario de Cristo se aplica especialmente al Papa porque es el que representa a Cristo acá en la tierra. Esto quiere decir, o esto implica, que él tiene el mismo poder y la misma autoridad que Cristo tenía o que Cristo tiene sobre la iglesia. Si estamos hablando de que el Papa es el vicario de Cristo, él es el sustituto de Cristo aquí en la tierra, el poder que él tiene sobre la iglesia es el poder que Cristo tiene sobre la iglesia, la tiene él. Para que vayamos entendiendo. Entonces, ¿cómo se le puede llamar a ese tipo de cosas? El querer ocupar y decir, la autoridad que Cristo tiene sobre la iglesia, yo la tengo porque yo soy el sustituto de él aquí en la tierra. En
en última instancia, eso puede ser hasta una blasfemia para con Dios. ¿Sí? Eso puede ser una blasfemia para con Dios. Blasfemar para con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué le estoy diciendo eso? Porque a la luz de la palabra, la Biblia me enseña que el sustituto de Cristo aquí en la tierra, ¿quién es? Se llama Espíritu Santo. Así lo dice la palabra. ¿Cómo que lo dice? El único vicario de Cristo, según la Biblia, aquí en la tierra, se llama Espíritu Santo. En San Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. ¿Venga a la iglesia? Sí. Entonces, así lo dice la palabra. Mas el Consolador, dice, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, el vicario de Cristo aquí en la tierra no es el Papa, no es el obispo, no es el cardenal, no es Monseñor fulano de tal, no. Quiero que usted entienda, el representante de Cristo aquí en la tierra se llama Espíritu Santo. Amén. El representante, no puede de palmas, el representante de Cristo aquí en la tierra se llama Espíritu Santo. Y allí si alguien se quiere tomar esa atribución, se vuelve un hereje, se vuelve un apóstata, se vuelve un blasfemo, se vuelve un anticristo. Por esa razón, yo sé que usted ha escuchado en muchas ocasiones que la gente dice por ahí, yo no me voy a atrever a confirmar de ninguna manera, sino que solamente me atrevo a estudiar la palabra. Pero mucha gente dice que el anticristo es X persona. Así lo dice. Mucha gente lo tilda y dice X persona es el anticristo. ¿Por qué? Porque se toma ese montón de atributos haciéndose pasar en representación de Cristo, cuando en realidad pues no lo es. Amén, iglesia. Logramos entender lo que le estoy diciendo ahorita. Y de igual manera, San Juan 14:16 dice: yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Cuál es ese consolador? El Espíritu de verdad, dice, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce. Pero vosotros, dijo el Señor, le conocéis porque mora con vosotros. Amén. ¿Cuántos tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida? Amén, iglesia. Entonces usted y yo le conocemos porque Él mora con nosotros. Amén, iglesia. Y el Señor dijo: yo me voy, pero no le voy a dejar solo, le voy a enviar otro consolador, y eso se llama Espíritu Santo de Dios. Denle una ofrenda de palmas. Por eso el Espíritu Santo te abrazo en esta noche. Espíritu Santo, te abrazo en esta noche. Dice: no os dejará huérfanos, vendré a vosotros. El Espíritu Santo es el sustituto de Cristo en la tierra. El Espíritu Santo es nuestro consolador, nuestro maestro, nuestro guía, y Él es el que nos conduce a la verdad. Eso se llama Espíritu Santo. Amén, iglesia. Entonces, veamos un poquitito por acá. Como estamos hablando del anticristo, y es el que va a aparecer, que es el hombre inicuo, el hombre de pecado, el hombre de maldad, el mentiroso. Entonces, veamos en de la palabra las características que tendría. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Yo quiero que vaya conmigo usted. Vamos a estudiar Tesalonicenses, lo que leímos, y también vamos a estudiar parte de Apocalipsis capítulo 13. ¿Cuáles van a ser esas características del anticristo? Enséñale, hermano Flor, enséñale a la hermana, por favor. Vaya, hermana, por favor, acompáñame. Entonces dice la palabra del Señor. Quiero que veamos cuáles son esas características. Veamos la primera característica del anticristo. Él es el llamado el hombre de pecado. Imagínense cómo se llama. Se llama el hombre de pecado. ¿Qué es lo contrario a decir al hombre de? No, el hombre de pecado es lo contrario al hombre de. Si yo le digo luz, aquel es tinieblas. Si yo le digo bueno, aquel es malo. Si le digo el hombre de pecado, es lo contrario al hombre ¿de qué? De santidad.
¿Sí? Usted es santo porque el Señor es santo. Ser santo es la palabra porque yo soy santo. Amén, iglesia. Pero Él no es santo, Él es el hombre del pecado o el hombre de maldad. ¿Por qué? Porque en Él solamente hay pecado, solamente hay maldad, solamente hay mentira, solamente hay hipocresía. Solo lo que a Dios se vuelve ofensa para los Dios. Entonces la Biblia lo identifica en el versículo 3 y dice: porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y entonces la Biblia no identifica la característica del anticristo como el hombre de pecado o el hijo de perdición. Primera característica. Segunda característica que tiene él se exalta a sí mismo queriendo ser como Dios. Entonces Él es altivo, Él es soberbio, Él es agrandado. Y eso lo podemos ver, amada iglesia, por allá en el libro de Isaías, capítulo 14, versículo 18, cuando dice: oh querubín. Ezequiel también 28:14 lo habla: oh querubín protector, dice, desde el día que fuiste creada, todo el esplendor de tu hermosura estaba para contigo, pero desde el momento que se dio pecado para contigo, lo dice la palabra. ¿Por qué? Porque Él dijo en un momento: si eso fuera para mí, yo sería semejante al Altísimo. Él conspiró querer ser semejante a Dios. ¿Y cómo se le llama eso? A eso se le llama soberbia, a eso se le llama altivez, porque a Dios nadie se le puede igualar. Amén, iglesia. Dios es Dios y Él está en lo alto y nadie puede ser como Él. Entonces, cuando se dio maldad en Él, dice la palabra, fue destronado. Amén. Entonces, ¿qué dice Tesalonicenses versículo 4, el 2:4? ¿Qué dice? Veamos esta característica, lo que dice acá. Dice en el 2:4: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Oiga, ¿qué es tremendo? ¿Sí? Se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios como que si Él fuera Dios. Es igualado. Ese es el anticristo. Esa es una de las características. Que se siente ¿qué? Agrandado, se siente altivo, se siente que son las 7 de la noche. Sentarse en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios como que Él fuera Dios. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, veamos esa característica de Él. Veamos que nosotros, pues, pueblo, nosotros no vamos a estar acá, no vamos a ver eso. Lo van a ver los que se queden acá. ¿Y quiénes van a ser los que se van a quedar acá? ¿Quiénes son los que se van a quedar acá? ¿Quiénes son los que van a ver eso? Dime dos respuestas, por favor. Dos. ¿Quiénes son los que van a ver la manifestación del hombre del pecado acá? ¿Quiénes son? Uno. Los que queden del arrebatamiento. Los que se queden del arrebatamiento. Uno. Dos. ¿Quiénes son? Los demás. La otra. Sí, esos son de hecho los que se quedan del arrebatamiento, que están dentro de la iglesia y no quieren con un pie adentro, con un pie afuera y se van a quedar. De hecho, la Biblia lo dice, y lo leímos: los que no creyeron a la verdad, los que no creyeron a la verdad, se les predicó la verdad. Entonces, yo soy la verdad, yo soy la vida, pero no creyeron en Él. Entonces, ellos son los que van a ver eso. Ellos. La iglesia no, nosotros vamos a estar ahí arriba. Ni cuenta, ni siquiera vamos a correr acá. Nosotros vamos a estar de fiesta, en boda, siendo galardonados, corona de justicia, corona de vida, corona de santidad, corona de gozo, corona de todo esto, corona incorruptible, corona de misericordia, todo eso vamos a estar recibiendo ya. Y es que a esta tierra la gente va a decir: por no haberme firmado, me he quedado acá y estoy sufriendo lo que es la tribulación. Y ya hablamos que es la tribulación, pero la gente dice: aquí estoy pasando mi gran tribulación. No, si lo que pasamos que hoy día no es nada. Lo que se está pasando que hoy día no es nada. Hay gente que dice que ¿qué está pasando en la tribulación? Que es un infierno. No, eso es mentira, no es infierno. Esos son procesos en la vida que son tan normales. Cuando veas el día, la tribulación y la eso va a ser un momento. Entonces se va a correr de un lado para otro, esa palabra, queriendo morirse y no va a poder encontrar la muerte. ¿Sí?
La gente va a llorar desesperado, que no van a querer ver lo que va a estar sucediendo. ¿Pero por qué? Porque no se quisieron afirmar mientras tuvieron la oportunidad. Entonces, la segunda característica que dijimos de él, ¿cuál era? Ayúdenme, por favor. La segunda característica que dijimos de él, ¿qué era? Que se exalta a sí mismo, es arrogante, es soberbio, queriendo hacerse semejante a Dios, cuando en realidad no lo es, ni no lo será nunca. De igual manera, de la tercera característica, él miente y engaña. Él miente y engaña. ¿Por qué? Porque el anticristo tiene a su padre Dios. ¿Quién es el padre Dios de él? Satanás, el diablo. Y como Satanás miente, dice la palabra, amén, él miente desde el principio. Si él es el padre de mentira, también él viene y él miente. ¿Sí? También él miente. ¿Ves lo que dice en el versículo 9 y 10? Inicuo, dice, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Dice el versículo 9, 2 Tesalonicenses 2:9, y con todo engaño de iniquidad, dice, él miente y él engaña. En pocas palabras, ¿qué es lo que va a hacer cuando él aparezca? Va a andar mintiéndole a la gente y va a andar engañando a la gente. Pero como la gente no creyó la verdad, sino que van a creer la mentira. Amén. Es lo que está diciendo. Si no creyeron a la verdad, cuando Cristo dice en San Juan capítulo 1, versículo 9, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo a él no le conoció, porque los hombres llamaron más las tinieblas que a la luz. Amén. Los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. Los hombres amaron más la mentira, amaron más el engaño que la verdad. ¿Y la verdad quién es? Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Nadie puede llegar al cielo si no es por Cristo. Nadie puede tener salvación eterna si no es por Cristo. Nadie puede ser perdonado de su pecado si no es por medio de Cristo. Y esa es la verdad, la que usted tiene que creer, la que nosotros creemos. Hay que no quiere creer. Hay que diga, lo está mintiendo, pero yo no creo que la palabra así no lo dice. Entonces, la tercera característica que dijimos, él miente y él engaña. Y ustedes han visto personas en las congregaciones que son mentirosas. Hay pastores que son mentirosos en las congregaciones. Hay ministros que son mentirosos en las congregaciones. Engañan en las congregaciones. Y si alguien es mentiroso en las congregaciones, yo les digo, ya no va a Cristo. Y ya lo vamos a ver por qué, más adelante. ¿Cuántos hombres, aparentemente hombres de Dios, están predicando palabras que no tienen palabra de Dios? ¿Sí? Están mintiendo a la gente. Y la gente está creyendo. Estoy estudiando por las 32 herejías de la Iglesia Católica. La estoy estudiando. Mayormente hoy en este tiempo está viviendo ahorita lo de lo que llaman la Semana Santa. Todos los viernes están utilizando ahí. Lo del purgatorio, lo de la indulgencia, lo del perdón del pecado, lo de tantas cosas. Y la gente cree. Y lo siguen replicando y hay un montón de gente creyendo y van haciendo arrastrados. Camino hacia dónde van. Hacia el mismo infierno. Pero la iglesia no tiene que despertar. Tenemos que despertar a nosotros como iglesia. Tenemos que darnos cuenta de la palabra. Veamos otra característica por ahí. Vamos con la cuarta. Vayamos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 13. Ahí aparece también. Vamos con la cuarta característica. Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Versículo 4. Ahí tiene dos características. Apocalipsis 13:4 dice, y adoraron al dragón que había dado la autoridad a la bestia. El dragón es Satanás y la bestia es el anticristo. Quiero que me entiendan. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, entonces otra característica del anticristo, ¿qué va a ser? Será objeto de adoración. Pero ¿quiénes lo van a adorar?
los que se queden acá no adorarán. Dice el versículo 4 que lo adoraron a él, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra él? Lo dice la palabra del Señor. ¿Quién como la bestia? Cuando él dice la palabra ¿quién como él? Eso se le llama soberbia, porque yo soy el grande, así como dijo aquel hombre, ¿verdad? Lo que yo he construido con el poder de mi fuerza y con la gloria de mi majestad. En ese mismo momento, dice la palabra, se cumplió la palabra profética y lo mandó a comer zacate con los animales. ¿Por qué? Por la altivez, por la soberbia. Entonces, cuando él dice ¿quién como él? Entonces es un sinónimo de altivez, de soberbia. También dice la palabra que será blasfemo. Váyase siempre ahí en Apocalipsis 13, en el versículo 5. En el versículo 5, miren lo que dice la palabra. Se le dio, dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Miren lo que dice la palabra. En pocas palabras, el anticristo era un blasfemo completo. Porque blasfemaba. ¿Contra quién blasfemaba? ¿Quién dice la palabra? Se le dio autoridad para actuar 42 meses, dice la palabra acá. Y en el 6 dice: y abrió su boca en blasfemias contra Dios. Desde el momento que una persona, un ser humano normal, usted puede estar hablando blasfemas contra Dios, simplemente está volviéndose como aquel hombre que está preparando el camino para el mismo anticristo. Así como Juan que dijo: yo estoy preparando el camino, ¿verdad? El camino de quién está preparando Juan, el camino de Cristo. Amén. Entonces, cuando hay hombres y mujeres que actúan de esa manera, son los que están preparando el camino del anticristo. Porque hay gente que tiene blasfemo para Dios. ¿O no han platicado ustedes con blasfemo? ¿Ya han platicado? Yo he platicado con gente que blasfema de una forma tan literal, blasfema para Dios. Triste y lamentable. Entonces la palabra que se le dio autoridad, no se le dio poder. No se le dio poder, se le dio autoridad. No vayamos a confundir eso. Dice la Biblia acá, dice que se le dio autoridad para actuar 42 meses, que son 3 años y medio. Abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar, dice, de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. 4 cosas: blasfemaba contra Dios, de su nombre, del tabernáculo y de los que moran en el cielo. Esa es la señal del anticristo. Va a blasfemar para con Dios, va a blasfemar para con el tabernáculo, va a blasfemar de su nombre y va a blasfemar para los que moran en el cielo. ¿Quiénes son los que moran en el cielo? ¿Quiénes son los que moran en el cielo? Pero y en ese momento que va a aparecer así, ¿quiénes van a estar en el cielo? Nosotros, los santos. Y lo dice más adelante, vamos a ver. Los santos. ¿Quiénes somos los santos? Somos nosotros. No vaya a creer usted que los santos son el santo niño de Atoche, el San Martín de Porres. No, los santos, no. Los santos somos nosotros. Pablo saluda a la iglesia, a los santos de Colosas, a los santos de Tesalónica, a los santos. Así los saluda Pablo. ¿Quiénes son los santos? Somos nosotros. Amén. Porque hemos sido santificados por medio de Cristo Jesús. Amén, iglesia. Entonces usted y yo somos los santos porque hemos sido santificados por medio de Cristo Jesús. De la gloria de Cristo, de la alabanza de Cristo. Bendito el nombre del Señor. Entonces, lo dice la palabra del Señor. Será un blasfemo. Pero también dice la Biblia que tendrá autoridad. ¿Sí? El anticristo de autoridad. Dice otra cualidad: hará guerra contra los santos y los principados. Veamos algo aquí. Apocalipsis 13:7. Miren el 13:7 dice: se le permitió hacer guerra contra los santos. Pero ¿a qué santos se está refiriendo acá? Y vencerlos. ¿A qué santos se refiere acá? Iglesia, ¿a qué santos se refiere? Diga tú, hermana Magdalena, ¿a qué santos se refiere? A los que se van a convertir estando acá en la tribulación. A esos santos se refiere. Sí, a esos santos se refiere. Amén, iglesia. Porque habrá salvación en la tribulación.
¿Será difícil? Sí, será difícil. ¿A la humanidad o solo para el pueblo de Israel? Para la humanidad. Ah, Para todo. Cuando Juan pregunta, ¿quiénes son? Cuando Juan pregunta en Apocalipsis capítulo 7, ¿quiénes son? Esa gran multitud vestida de ropa blanca. Viene el hombre, son los que han salido de la gran tribulación. Los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Son los que han salido de la gran tribulación. Y para salir de la gran tribulación es necesario entrar en la gran tribulación. Pero como usted y yo no vamos a entrar en la tribulación, ni vamos a estar, usted y yo vamos a estar allá. Los que se quedaron acá, los que estaban con un pie adentro, con un pie fuera. ¿Voy al culto o no voy al culto? No, voy a ir mejor otra vez el día domingo. Ahí voy a pasar 3 semanas y no voy a ir, voy a ir. Que tenía una vida así, un medio sancochado. Se dio el arrebatamiento, se fue y se quedó. Y mi hermana, y mi mamá, y mi papá, ¿qué pasó? Se quedó. Se quedó. Estando acá, cuando vea que se manifiesto el hombre inicuo, el hombre de pecado, el anticristo, entonces, por eso yo le dije, la figura principal, 4 elementos que va a tener que llenar el anticristo: el aspecto político, el aspecto religioso, el aspecto económico y el aspecto social a nivel mundial. Cuando hablamos del aspecto económico, ¿qué es lo que dice Apocalipsis? Dice Apocalipsis, aquel que no tenga la marca de la bestia no puede comprar y no puede vender. Entonces, una de las cosas que va a hacer él, el anticristo, ¿qué va a hacer con el falso profeta? Andar engañando y poniéndoles el sello. Poniéndoles el sello, tanto en la mano como en la frente. Y cuando aquella persona que se congregaba así, inconstantemente, y se quedó, para decir, no, si yo conocí la palabra. Y la palabra me decía que cuando yo recibí a Cristo, yo tenía un sello, pero el sello que tenía era el sello del Espíritu Santo, no es el sello de la bestia. Entonces, no, yo no me lo dejo poner, aunque me mate, no importa. ¿Con qué va a tener que pagar esa persona? Con su propia vida. ¿Amén? Con su propia vida. Por no dejarse poner el sello, con su propia vida. Entonces, ese santo es el que dice, se le dio autoridad de pelear contra los santos y los va a vencer. Pero ellos van a tener que lograr. ¿Por qué? Porque cuando venga Cristo con la iglesia acá a reinar por 1000 años, ahí van a ser parte de mí mismo. Ellos no van a volar para allá, porque aquí todo va a explicar por segunda vez a levantar. No. Y el arrebatamiento es una sola vez. Amén. Y el arrebatamiento es una sola vez. Los que nos fuimos, nos fuimos. No es no. Si me le fue el primero, no. Espera el segundo. No, es una vez. El arrebatamiento es una sola vez. La iglesia se va y de ahí va a regresar ya como esposa. Se va como novia del Cordero y regresa como la esposa del Cordero. ¿Me entiendes? Y regresamos acá por 1000 años. Allí entonces van a entrar los que han salido de la gran tribulación. Y es lo que la Biblia dice acá. Es lo que la palabra dice. ¿Qué dice la palabra? Estamos leyendo qué versión. Se les permitió hacer guerra con los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y dice el versículo 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra. Dice la palabra que la adoraron todos los moradores de la tierra. Pero ¿quiénes eran esos moradores de la tierra? Ahí lo dice la palabra. ¿Quiénes eran ellos? Los que no estaban inscritos sus nombres en el libro de la Biblia. Amén, amada iglesia. Amén. Los que sus nombres no están inscritos en el libro de la Biblia. Por eso que el Señor dice, tenés nombre de que vives, pero estás muerto. Lo que le dijo a los apóstoles, ¿verdad? Cuando ellos venían contentos, los que venían contentos, en tu nombre echamos los demonios, en tu nombre reprendemos, en tu nombre sanamos. Y Jesús le dijo, no os alegréis por eso, regocijaos de que vuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Y dice Apocalipsis por allá en el capítulo 21, como que lo dice, y aquel que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego que arde con azufre, que es la muerte segunda. Entonces, los que van a adorar, en el versículo 8, 13, 8, y los que le adoraron eran aquellos que no tenían sus nombres inscritos en el libro de la vida. En pocas palabras, ¿quiénes eran ellos? ¿Quiénes eran ellos? Los rebeldes. Sí, los que no quisieron obedecer la palabra. Eso era. Dice la Biblia que
nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Eso es lo que dice la palabra. Amén, hermana iglesia. Amén. Me logra entender. Estas son las cualidades, estas son las características, no les he sacado todas, pero por lo menos 9 características que van a representar al anticristo que va a tener. Va a ser altivo, va a ser dado de la autoridad, va a ser objeto de adoración, va a querer ser semejante a Dios, intentando aparentemente ser Dios y tantas cosas. Esas van a ser las cualidades, las características que Él va a tener. Pero nosotros como iglesia no vamos a vivir eso. Lo va a vivir la gente que se queda aquí en la tierra. ¿Me lo voy a entender? Nosotros vamos a estar allá arriba. Aquí van a estar. ¿Quiénes van a estar? ¿Quiénes son los que se van a ir a adorársele a Él, a postrársele a Él, a darle culto a Él? Los rebeldes. Los que no creyeron a la verdad van a creer al engaño, van a creer a la mentira de Él y a Él le van a dar culto. ¿Por qué? Porque los va a engañar. ¿Por cuánto tiempo los va a engañar? Por los primeros 42 meses, un engaño total, porque iba a ser manifestado en su totalidad. Se rompe el pacto con Israel y comienza a morir. Y es donde va a comenzar lo que le llamamos ya los juicios que habla la palabra, de las trompetas, de los sellos y de las copas. Pero en la próxima enseñanza vamos a continuar viendo sobre el anticristo, que habla las cartas de Juan, que habla Mateo y que habla también Apocalipsis, para ir cerrando con el anticristo, porque después nos vamos a trasladar a los 2 testigos que van a aparecer ahí, a los 2 testigos, ¿verdad? A los 2 políticos, lo vamos a ver, pero eso lo vamos a ver probablemente 2 clases más de aquí para allá, vamos a estar viendo eso. ¿Quiénes van a ser ahí? Unos dicen que van a ser Enoc y Moisés, otros dicen que los 2 testigos van a ser Elías y Enoc, otros dicen que no se sabe quiénes son. Pero vamos a ver la palabra. ¿Qué es lo que dice Ezequiel, capítulo 2, versículo 5? Ahí vamos a ver. Amén, hermana iglesia. Cerramos aquí y démosle gracias al Señor por la palabra. Oremos. Démosle gracias al Señor por su palabra, porque nos permite poder ser enseñados y que podamos mantenernos firmes, perseverantes, creyendo la palabra, creyendo la verdad, conociendo la verdad que se llama Cristo. Que nos mantengamos, que la mano fuerte de nuestro Dios nos ayude a sostenernos. Que aunque venga quien quiera venir con fábulas, quien venga con doctrinas erráticas, quien venga con herejías, que aparentemente suenen bonitas, pero nosotros sabemos en quién hemos creído. Por lo tanto, le vamos a dar gracias al Señor en esta hora. Padre, que estás en el cielo, santificado tu nombre, Señor. Te damos gracias en esta noche, Señor, porque nos has permitido el poder trasladar el consejo de tu palabra. Nos has permitido, Dios, el poder ser enseñados un poco a través de la palabra. Dios mío, ayúdanos a mantenernos firmes, a mantenernos perseverantes, a mantenernos, Dios mío, en lo que hemos creído, Señor, sabiendo que no hay ningún otro evangelio en ciudad que tú has dejado, Señor, sabiendo de que en ningún más hay salvación, sino solamente en Cristo, sabiendo de que tú vienes pronto a levantar tu iglesia, Señor, y que la iglesia tiene que estar preparada, lista, Señor, vestida con ropa de santidad, Señor, para esperando ese momento glorioso que tú vendrás por cada uno de nosotros, Dios. Padre, ayúdanos, Dios. Oro esta noche por tu pueblo, oro por tu iglesia, Señor. Cúbrenos con tu presencia, Señor. Ponnos un yermo, papá. Ponnos, Señor, una coraza protectora conmigo, para que ningún dardo del enemigo, ninguna doctrina, ningún, Dios mío, pensamiento, ningún dogma, ningún precepto de hombre, Señor, nos haga cambiar de lo que hemos creído en tu palabra, Señor. Ayúdanos, papá. Yo bendigo poderosamente la vida de tu siervo, mi hermano David, mi hermano Vladimir Méndez, Señor, la vida de sus hijos, Señor, la vida de su familia, el ministerio, papá, lo bendecimos en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, bendigo grandemente a tu siervo, Padre. Cúbrenos con tu presencia, cúbrenos con tu poder, Señor. Que tu brazo fuerte y poderoso nos sostenga, papá. Aunque venga quien venga, Señor, nos mantenemos constantes, perseverantes, nos mantenemos firmes, Señor, sin fluctuar y sin cambiar de lo que nosotros hemos creído. Sabemos que pronto tú vienes a levantar a tu pueblo, Señor. En cualquier momento sonará esa trompeta y la iglesia, papá, se va contigo, Dios mío. La iglesia nos vamos contigo, Señor.
Y el Espíritu Santo será con la iglesia. Bendito sea tu nombre, Jehová. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Hijo. Y gracias te damos, Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor, gracias. Amén y amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Démosle una ofrenda de palmas a nuestro Dios, porque Él es bueno, porque es grande en amor y misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, papá, porque nos permites el hacer lo que se ha hecho hasta este momento. Gloria a Cristo Jesús. Quisiera invitar a mi hermana Dina para que nos ayude a tonar unos dos coritos para que mis hermanos puedan pasar por sus asientos. Dios les bendiga a todos, hermanos. Llegamos hasta aquí con la transmisión. Será la próxima vez si Cristo no ha venido. Dios les bendiga.